estaba preocupado al principio, pero me ha dado libertad para que yo tengo que lo he visto 3 horas seguidas. Entonces, pues no hay ningún problema. Intentaré ir más o menos deprisa para a las 2 en punto, hemos acabado para hacer la foto. Yo soy ginecólogo, Fernando me pidió que hablara un poquito de embriología y tal, y bueno, yo digo, bueno, a ver, yo soy ginecólogo, os hablaré de embriología, pero desde el punto de vista del ginecólogo que hace unos cuantos años que estudió la embriología y tal. Soy ginecólogo en San Pau, igual la ciudad de San Pau os suena o no, pero sonará más seguramente la Fundación Puigvert, que es nuestra institución hermana, digamos, con quien trabajo, normalmente, que ellos son urologos pediátricos, y luego ya, a medida que pues las personas se van haciendo mayores, en mi caso las mujeres, pues intentamos ayudar por ahí a algún tipo de, bueno, las cosas que van surgiendo a lo largo de la vida de una mujer y en concreto a una mujer con extrosia. Por lo tanto, en parte, esta charla va dedicada a las guerreras, aunque hoy hayan venido pocas, porque claro, yo me dedico más bien a las mujeres, ¿no? Bueno, pues se lo dedico a ellas. Entonces, no he podido evitar de dedicar la última parte de mi charla, que intentaré que sea breve, a hablar un poquito de algún problema concreto que se da en mujeres, o sea, ¿no? Es un poquito explicar por qué puede aparecer un poquito el prolapso o el descenso del útero y demás, y para explicar un poquito por qué se da y a partir de aquí cómo lo abordamos, ¿vale? Bueno, si me queréis interrumpir en cualquier momento lo hacéis, y si no, al final pues estaré encantado de que podamos, me podáis hacer preguntas a ver si os las puedo contestar. Bueno, la embriología es, ¿no?, esta fase, esto maravilloso que ocurre dentro del útero, ¿no?, que nos lleva de unas células al final a ser lo que somos al nacer. Es una cosa como maravillosa que cada vez que haciendo un parto pienso es un misterio increíble. Pero en concreto, la primera fase de este proceso, que es lo que llamaríamos la embriogénesis, ¿no?, que es todo este proceso que lleva de las células que se van dividiendo y se van diferenciando. Creo que os han explicado ya algo de eso esta mañana. Y que lleva desde, ¿no?, el primer elemento hasta la formación, hasta que empezamos a hablar ya de feto. Hablamos de embrión durante las primeras 8 semanas aproximadamente, de gestación, los primeros 2 meses, y es en este periodo, en este tiempo, en el que puede darse el trastorno que va a llevar a la formación o al desarrollo de una extrosia, ¿no? Por lo tanto, es en este periodo crítico, de las 4 de las 8 semanas, ya se hablaba antes, que es cuando podemos llegar a esto. En este periodo, lo dicho, las células se van dividiendo, se van multiplicando, y al mismo tiempo que van haciendo eso, se van diferenciando. Diferenciando significa que unas estirpes, un grupo de células, va a acabar produciendo un tipo de tejidos, por ejemplo, la piel, los huesos, etcétera, y en cambio otro pues dará lugar a las mucosas, lo que está dentro del intestino, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces esto es un proceso más o menos complejo, en el que se va dando todo eso. Pasamos desde pensar que el embarazo se produce aquí, ¿no?, se libera el óvulo y el espermatozoide, si hay algún espabilado que llega hasta la trompa, aquí se produce la fecundación, y ya desde que va viajando a través de la trompa hasta llegar al útero se va produciendo todo este fenómeno de división y de diferenciación que va a dar lugar a este embrión durante las 8 primeras semanas, para después hablar del feto. Por lo tanto, el complejo extrosia dispadias es debido a una anormalidad del desarrollo que ocurre durante estas primeras 8 semanas o 4 o 8 semanas de la formación del feto en el útero. ¿De acuerdo? Normalmente el embrión, me cuesta un poquito imaginarlo, a veces, ¿no?, pero intentar pensar que este embrión, estas células se van diferenciando y se forman como 3 capas, ¿vale? Y de cada una de estas capas van a migrar células que van a dar a un tipo de tejido concreto. Y estas capas se irán invaginando, se irán plegando, formando pliegues, para acabar desarrollando el embrión con todos los diferentes órganos, o el primigenio de lo que serán los órganos, tanto el intestino, la vejiga, el sistema urogenital. Yo me lo imagino a veces como un pastel de 3 capas, ¿no? Tú lo vas plegando. Entonces hay una capa que es la que ves, ¿no?, y tú dices qué rico que debe ser este pastel,
chocolate, ¿no? Pues hay una capa que va a dar lugar a un tipo de tejido y hay otra capa. Entonces, depende de cómo se vaya empleando y si se da bien este proceso, al final acabaremos teniendo cada cosa en su sitio. Pero si no, si hay alguna anomalía es cuando puede aparecer algún problema. ¿Veis? Se van dando estos pliegues en las diferentes capas y de cada cual va a derivar algún tipo de tejido. En concreto, aquí veríamos como esta capa, no sé si lo veis bien, pero esta capa más externa, que sería de color azul, de la que derivaría la piel, los músculos, de lo que cierra nuestra pared abdominal. Si se da este proceso de pliegue y se cierra, pues vamos a tener una pared completa. Pero si no se da bien, si se da algún problema, puede que quede esto abierto y quede y por consecuencia pueda producirse un problema, pues, por ejemplo, de la extrofia. En concreto, en la parte más caudal del embrión, en la parte de abajo, se ha hablado hoy de la cloaca, la membrana cloacal, que es lo que comunica con el exterior y que al principio están juntos tanto el tracto digestivo, lo que sería el intestino, con el tracto urinario, lo que será la vejiga. Y después se va imaginando y se va introduciendo una especie de tabique que lo va separando, ¿de acuerdo? Que separará las dos partes, separará el intestino de la vejiga y finalmente lo va a tabicar y después queda abierto cada cual por su lado. Si hay algún problema en esta fase, entonces es cuando podemos tener una extrofia cloacal en la que está todo comunicado. Si queda más tarde, una vez que ya se ha formado este tabique, y no se produce todo correctamente, tendremos la forma más común, que sería la extrofia vesical, sin que haya afectación del tubo digestivo. No sé si me explico. A los 25 días está todo comunicado, a los 32 ya se está empezando a separar lo que será el primigenio de la vejiga de lo que sería el intestino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, depende de en qué momento de este periodo de embriogénesis se dé el problema, sea la causa que sea, tendremos una consecuencia o tendremos otra. En concreto, este septo genital es el que irá separando esto, aquí estaría la vejiga y aquí el intestino, y luego se irá separando. ¿De acuerdo? ¿Vale? Este dibujo explicaría un poquito este proceso, la membrana cloacal y cómo se va formando, ¿veis? Este tubérculo y el septo urorectal, que va separando. Los dos se va formando lo que será la vejiga y por aquí se va dividiendo del intestino y aquí en este punto ya se han separado ambas estructuras, que tendremos el intestino por un lado, con la membrana anal, y la vejiga por el otro, con la membrana urogenital. Si el problema se nos da aquí, en esta fase podremos tener una extrofia cloacal. Si no, si se da aquí, podríamos tener una extrofia solo vesical. ¿De acuerdo? Entonces, en concreto esta membrana, la capa más externa de este pastel la tendrá que recubrir. La tendrá que recubrir y la tendrá que cerrar. Pero puede que por algún motivo, que como se ha dicho antes no se conoce bien, seguramente hay alguna causa o factor genético, pero también las hay ambientales, por el motivo que sea, no termina de cerrarse. La capa más externa del pastel no acaba de cerrar y entonces esta cloaca queda abierta, la vesical, ¿vale? Entonces tendremos, yo lo digo a veces es como una especie de cremallera, es como si se nos cerrara la pared abdominal con una cremallera, pero la parte de abajo no, queda abierta, por el motivo que sea, que no acabamos de comprender. Y como de la capa esta más externa de la que deriva, la que cierra por abajo, no solamente deriva la piel, sino que también derivan los músculos y también derivan los huesos. Por eso el problema no solamente afecta a la vejiga que queda abierta, sino que también afecta a los huesos que están más separados, la diástasis del pubis, que se hablaba antes, y también a los músculos y a la piel de esta forma. ¿De acuerdo? Y de ahí algunas de las consecuencias que veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Sería un poco esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la extrofia vesical clásica involucra al tracto urinario, porque la vejiga ha quedado abierta, no ha terminado de cerrarse, ha quedado expuesta al exterior. También al tracto reproductor, pero en concreto a los genitales externos, y esto es importante porque los genitales internos, el útero y la parte restante de la vagina, etcétera, están bien. Es decir, que si tú te planteas, ¿puede una chica que ha tenido, puede tener hijos y al margen del riesgo que representa, tendrá algún problema en su útero? Su útero no tiene ningún problema.
problema lo he tenido en la parte de la vejiga porque no ha terminado de cerrarse esta capa más externa, pero el útero está bien. Tendrá un problema en los genitales porque no han terminado de fusionarse bien y porque además, fruto de las sucesivas cirugías y demás, normalmente puede haber algún problema ahí, pero no en el útero, ¿de acuerdo? Lo habrán los huesos y músculos pélvicos, que después les explicaré un poquito qué consecuencias puede tener y por qué se produce prolapso, por ejemplo, en estas personas, y después el tracto digestivo ya de manera más infrecuente, ¿vale? Por lo tanto, el problema lo tendremos en la fusión, en la división y en la fusión, en esta zona de aquí, de una de las capas de estas tres que decimos que van dando lugar a los diferentes órganos, porque el corazón deriva de otra, por ejemplo, etc. ¿Vale? No sé si me he explicado más o menos si me ha entendido. La causa, como hemos dicho ya varias veces hoy, de momento es desconocida. Parece que puede existir algún factor hereditario. En algunos casos el factor hereditario pesa más, en otros es multifactorial. No se sabe cuáles son los factores externos que influyen. Se sugiere que puede haber un desarrollo exagerado de esta membrana cloacal, que en cualquier caso no es reemplazada por el tejido que va a formar los músculos abdominales y la piel. ¿De acuerdo? No sé si os suena, esto no tiene nada que ver, pero a veces hay mujeres que tienen un quiste de ovario, los operamos y habéis oído alguna vez de que hay quistes, que hay pelos, y hay dientes, y hay uñas dentro y tal. Esto es porque no han migrado algunas de las células de esta capa, en este caso han quedado en la superficie del ovario, y luego más tarde en la vida van a dar lugar a uno de estos. Los operas y realmente hay dientes, hay uñas, hay pelo, hay grasa, hay pues eso es porque algún grupo de esas células no ha migrado así que no tenía que ir y por eso se forma este quiste en el ovario, se forma el rex, ¿vale? Por lo tanto, un poquito sería eso. Aquí en este dibujo sí que se está cerrando la cremallera, pero imaginaros que esto no se cerrara y queda abierto y expuesto al exterior. El resto, todo lo que está por arriba, está bien. ¿De acuerdo? Eso puede ocurrir en el caso, bueno, sería único, pero no, en el caso del hombre daría lugar a epispadias más extrofia, y en la mujer pues extrofia con la diástasis del tubo. Por lo tanto, este complejo es la consecuencia del defecto de migración de estas células mesenquimales, que por el motivo que sea no acaban de hacer este viaje, este trayecto para poder cerrar la cremallera por la parte inferior. Como consecuencia, no se forma tejido muscular ni conectivo entre la pared anterior abdominal por encima o por delante de la vejiga, y después la epidermis, ¿no? Se abre, tenemos esta comunicación con el exterior de lo que es la vejiga. ¿Vale? Y aquí vemos un ejemplo de cómo pueden, ¿no? Como no se ha formado, no se ha acabado de cerrar esto aquí, como los huesos púbicos no se fusionan, no tenemos la síntesis pública, está mucho más abierto, y también tendremos anormalidades a nivel de los músculos en esta región. ¿Vale? ¿Me he explicado? Muy bien de tiempo, ¿eh? Ahora voy en 10 minutos, explico brevemente lo del prolapso. Bueno, ahora quedaos un poquito con esta imagen, ¿vale? Esta es una imagen de una mujer con extrofia, ¿vale? Y con esta separación del pubis. Y ahora dos ideas de la anatomía del suelo de la pelvis. Esto sería una pelvis, entre comillas, normal. Vemos como el hueso púbico o el pubis, ¿no? Formado por la unión de ambas ramas, está aquí en la extrofia. Esto puede ser que esta diástasis sea así, pequeña, o mucho más grande, que es normalmente lo que suele ocurrir, ¿vale? Esta pelvis deja en la parte inferior un agujero grande, suficientemente grande como para que puedan hacer una criatura, ¿no? Los humanos en realidad nacemos prematuramente. Esto es una pequeña digresión, pero como representa que somos seres inteligentes, representa, a veces está por demostrar, pero bueno, lo que tenemos más grande al nacer es la cabeza. Y entonces, por el cerebro, perdón, y por eso tenemos la cabeza más grande, porque aloja un cerebro grande. Pero, por otro lado, fruto de la evolución y al andar sobre dos patas, nuestra pelvis se ha ido haciendo un poquito más estrecha, lo cual plantea un conflicto. Una pelvis que se va haciendo estrecha y una cabeza que progresivamente es más grande. Entonces tenemos que nacer antes de que estemos totalmente maduros, digamos, para poder pasar por el canal, porque si no, no pasaríamos, y a veces no pasan, y ahora no, hay que nacer por cesárea, ¿no? Esto es lo que ocurre. Entonces, por eso los bebés humanos necesitan tanto tiempo, si lo comparas con otros mamíferos, y tenemos que estar con nuestros papás, no para que nos
porque necesitamos tiempo antes de ser autónomos. Los mamíferos nacen y andan, comen, ¿no? Nosotros todavía no. Entonces, este espacio, este agujero, es recubierto por una serie de estructuras musculares, aponeuróticas. Este espacio tiene que estar cerrado por algo, pero tiene que dejar salir, tiene que dejar pasar. ¿Qué? Esto es una mujer, el recto, porque tenemos que poder evacuar, la vagina, porque tenemos que poder menstruar y tenemos que poder parir, y aquí estaría la uretra, que es el conducto de esa de la orina, para que se pueda evacuar la orina, ¿no? Pero al mismo tiempo que tenemos que poder evacuar, también tenemos que poder contener, ¿no? No sería un buen momento si ahora pues no pudiera contener lo que me viniera, ¿no? Sería muy adecuado. Entonces, necesitamos que estos músculos estén activos y que funcionen. Y estos músculos forman como una especie de bufanda aquí alrededor, que ahora os explicaré cómo funciona. Claro, forman esta bufanda si hay pubis donde unirse, porque los músculos cuando se contraen, ¿qué hacen? Reducen la distancia, su distancia. Mi bíceps, cuando se contrae, como va de aquí a aquí, llevará el brazo para arriba. ¿Vale? Pues aquí, si esto se contrae, va a cerrar, va a apoyar contra el pubis estas estructuras que están contenidas de aquí al medio inmediato. Si tenemos pubis y si tenemos estos músculos, ¿no? Porque si no, este espacio va a ser un poquito más grande de lo normal. ¿Sí o no? Entonces, aquí en este dibujo se ve un poquito el recto, la vagina, la uretra forman una especie de ángulo. Y para que se forme este ángulo necesitamos el hueso y estos músculos que se unan aquí. Y si no tenemos esto, este ángulo no se forma correctamente. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí los diferentes haces, no hace falta que os explique eso. Este sería el ángulo. Esto, por ejemplo, nos pasa cuando... Esto sería el intestino grueso, el recto. Esto nos pasa, lo normal es que cuando llega algo aquí, ocurre una cosa que es el reflejo de cata. Nosotros catamos. ¿Qué es lo que llega? ¿Llega gas, llega líquido o llega sólido? Y luego de catarlo decidimos, ¿es el momento adecuado o no? Normalmente, bueno, por ejemplo, ahora si yo hago una cata, diría ahora no. Entonces, si digo ahora no, ¿qué hago? Contraigo el esfínter y este músculo se contrae y manda esto para arriba, donde está lo que se llama ampolla rectal, que la ampolla, como dice su nombre, es más ancho y es para guardar, para cuando sea el momento adecuado. Claro, esto lo puedo hacer si tengo esfínter, que las pacientes con extrofia tienen, y si tengo elevador. Si no tengo tanto elevador, me cuesta más hacer esto. Cuando yo dependo más de esto y no tengo, dependo del esfínter y no tengo elevador, tengo urgencia defecatoria. Porque como no lo puedo mandar para arriba, digo, bueno, ahora también puedo, ¿no? Bueno, son cosas que pueden pasar. Además, y bueno, además, también sirve todo esto para la continencia urinaria. Esto sería la uretra, aquí estaría la vagina, y entonces aquí tendríamos para la continencia el sistema esfinteriano, pero además tenemos los elementos de soporte facial y lo que os decía de este músculo elevador que cuando se contrae colapsa estas estructuras. Si no lo tienes tan bien, tienes más riesgo, en el caso de que tengas uretra y demás, de tener problemas de continencia. Por eso muchas mujeres que no tienen extrofia, pero han parido por vía vaginal y tienen daño en estas estructuras, esto no aguanta tan bien, no cerrarán bien y tienen incontinencia de orina. Muchas más de lo que pensamos, una de cuatro mujeres tiene este problema. Por lo tanto, aquí en este dibujo o en esta resonancia dinámica vemos un poquito cómo funciona eso. Entonces ahora imaginaros que yo tengo una bandeja con platos y tengo este músculo que está haciendo como una bufanda detrás de mi muñeca. Cuando contraigo esta musculatura y claro, nos andamos de pie, entonces las presiones van hacia abajo, ¿no? Tenemos un riesgo de que se nos cayera todo para abajo, pero no cae porque este músculo hace como un fenómeno valvular. Es como si yo llenara de platos esta bandeja, le pongo más peso y entonces los platos van a quedar apilados uno encima del otro. Pero ¿qué pasa si tengo un problema con esta musculatura? Que en vez de hacerse este ángulo, esto se verticaliza, ¿vale? Que esto ocurre en muchas mujeres que no tienen esta musculatura. Mujeres que tienen el socio y tienen el hueso donde esta musculatura se puede abrir. Si tengo un ángulo más verticalizado y pongo más platos encima, ¿qué les pasa a esos platos? Se caen.
Por eso la prevalencia, la cantidad de mujeres que tienen prolapso de útero a una edad muy temprana, en el caso de las pacientes con distrofia, es mucho mayor que en la población general, donde también es frecuente esta patología. Y esto para nosotros supone un reto porque como nos faltan estas estructuras donde cuando hacemos la cirugía, donde lo vamos a enganchar, pues bueno, para nosotros es complicado porque tenemos menos sitios donde ir a buscar para dar este soporte y al mismo tiempo hay muchas cirugías previas, no queremos estropear nada de lo que está hecho, ¿no? Pero por eso tienen este problema. ¿Esto significa que este útero sea un útero que esté mal o que tenga algún problema? No. Este útero está bien, este útero menstrua perfectamente, puede gestar perfectamente, no hay ningún problema. El problema es que se cae porque no tienen que lo sostengan. ¿Vale? Tenemos sistemas también conservadores sin necesidad de operar para arreglar eso. ¿Vale? Y finalmente tampoco se forman bien la parte más superficial del perineo, que es la que da el aspecto, entre comillas, normal a los genitales, porque estos músculos están más abiertos y en concreto todo esto ha quedado también abierto y después está afectado también por las sucesivas cirugías que se han ido realizando. ¿Vale? Bien, para terminar mi charla, y Fernando, hoy bien, hombre, podéis, como no preguntéis, ya, pero bueno. Os quería terminar con 4 reflexiones que, bueno, yo espero que sirvan para vosotros, pero también me sirven a mí, para mi vida. También me da que pensar porque también yo trato a gente con mujeres que tienen dolor pélvico crónico, y, en fin, gente que sufre. Y una vez vi una charla, ¿habéis oído hablar de las TED Talks? Unas charlas TED. Bueno, os lo recomiendo, está bien, porque además sirve para practicar inglés, son charlas de 15 o 20 minutos, son cortas, las hay de todo tipo de temáticas, las hay interesantes. Hay una de Vijay Miller. Este es un americano que cuando era joven hizo una de estas gamberadas que se hacen a veces, ¿no? Estaba en un college, en fin, se subió con unos amigos a un tren y entonces que estaba en una estación y tocó la catenaria con la mano, tuvo una descarga. Y bueno, sobrevivió, pero claro, estaba amputado de las 2 extremidades inferiores, amputado del brazo, pasó mucho tiempo en el hospital y sale y se ha sometido a muchas cirugías, a muchas intervenciones, ¿no? Y entonces, bueno, él hace una serie de reflexiones y sabe lo que es vivir con dolor, porque los amputados normalmente tienen dolor y además pueden tener dolor en el miembro fantasma, les duele el pie que no tiene. Y hace algunas reflexiones sobre la sanidad en general. Después de todo, se hizo médico y se dedica a los cuidados paliativos. Y hace una serie de reflexiones que a mí me parecen interesantes y que pueden ser útiles, ¿no? Nosotros no podemos cambiar las circunstancias. Las personas que han nacido con distrofia la tienen, han nacido así. Pero sí la actitud con la que las afrontamos. Esto depende solo de nosotros. A veces es necesario un cambio en nuestra perspectiva, porque todos hemos perdido algo en esta vida, ¿no? Y la pérdida es una cosa, pero lamentarse de ello es otra bien diferente. Tú puedes intentar que la vida sea más bonita en vez de menos horrible y celebrar cada pequeño momento bonito, ¿no? De hecho, lo que les decía, todos hemos perdido algo, pero siempre le puedes encontrar sentido o significado o belleza a lo que la vida te ha dejado, ¿no? Entonces, si aprendes a vivir bien por los momentos bonitos intensamente, podemos aprender a vivir bien no a pesar del dolor, del astrozo, de lo que nos pase, sino gracias a esto. Puede ser un elemento de crecimiento personal y darle valor a las cosas que realmente tienen valor en esta vida. Y al mismo tiempo puede que a nuestro lado se encuentre gente que también le dé valor a estas cosas importantes. Dejemos que el dolor, que la astrozo haga su camino, pero no nuestra falta de imaginación. Y bueno, os había puesto un pequeño vídeo y tal al final, porque a mí me ha dado por correr, como, ¿no? Ahora los que ya tenemos una edad, a partir de los 40 o así, pues venga, a correr. Y a correr por montañas y estas cosas, ¿no? Entonces, y esto digo, mira, esto es un poquito, ¿no? Esta reunión aquí, que toca el cuerno, y todos los que corren, aquí toda la gente se reúne y tal. Y a veces dices, bueno, ¿y por qué corren? Pero le encuentras un sentido, en fin. Y la lástima que no
no sé si lo oyerais con música, esto es... O sea, un vídeo que tiene caña, ¿sabes? Dices, hostia, me pongo las bambas y salgo a correr ya, ¿no? Pero... y van corriendo todos. Y al final me gustó el mensaje un poquito del final del que para todos nosotros, para todas vosotras, para las guerreras especialmente. Porque al final veréis que llegan todos al final de una montaña, que es como una montaña mítica, y dice, bueno, el mundo es muy grande, ¿no? Pues salir a correr por él, ¿no? Pues el mundo es muy grande y vosotros, pues a por él. No os dejéis limitar por las servitudes que impongan la historia. Bueno, el mundo es grande y da por él. Bueno, muchísimas gracias. Buenas. No se ve. Una cosa era, es que en este grupo somos algunos padres, madres y algunos afectados. Y entonces, como has hecho mención a las guerreras, hay muchas personas aquí que no saben a qué se refiere y quería que Rosa lo contara. Bueno, a los guerreros también, ¿eh? Es nuestro grupo de WhatsApp que tenemos las chicas con Estrofia y nos comunicamos si tenemos dudas, si tenemos alguna pregunta. ¿Sabes este doctor en donde visita o cualquier cosa? Nos hacemos llamar las guerreras, eso es todo. Esta es vuestra semana porque el jueves me parece que hay... Sí. Y el hecho de que en una reunión como esta y tal, los tres que hayamos salido a hablar aquí seamos hombres, os demuestra lo necesaria que es esta lucha. O sea que... Sí. Quería preguntar si en el caso del prolapso vaginal, así leve, moderado, ¿te recomienda que tienes un empresario para fortalecer la musculatura? Sí. No, para fortalecer la musculatura lo que tienes que hacer es rehabilitación, lo que dice Kegel y una buena fisioterapeuta que te ayude a hacerlo. Esto es muy interesante. Tengas o no tengas síntomas, es una cosa que deberías hacer sí o sí. Cualquiera, pero las personas que están en esto, segurísimo. El pesario es una manera conservadora de tratar el colapso. Entonces, como muchas veces cuando se aplica cirugía se piensa en quitar el útero y demás, claro, si te quitan el útero, mal, porque no podrás tener hijos. Entonces es una medida que nosotros utilizamos mucho. Hay diferentes tipos de pesarios, no todos son los redondos, que es lo que en general la gente conoce mejor, sino que hay otros tipos y a veces pues tendrán que estar con el tamaño y el tipo de pesario. Es un tratamiento que va muy bien, que si va bien tú puedes aprender a manejar tú misma, te pones y te lo quitas cada día, cuando lo necesites. Es una medida transitoria o definitiva incluso que puede ir muy bien. Si no sabes lo que es un pesario de alguien que sabe en unos tiempos, puedo enseñar algún vídeo de cómo se pueden pesar. Sí, un cubo. Entonces el cúbico va bien porque hace, como en general a veces hay, no está el pubis y tal, y entonces el anillo se cae casi siempre. El cúbico hace un poquito como de ventoso. Entonces aquí lo ideal sí que es gestionarlo uno mismo, porque si no va a quedar un flujo que se lo llevas muchos días sin quitarlo, perdón, que llevas muy bien. Vale. O sea, para llevarlo así un poco de transitorio, ¿no? O por el día o las horas a lo mejor. Claro, depende. Es decir, piensa que el prolapso, el descenso, no es ni grave, ni moderado, ni leve porque lo diga el médico, sino lo es porque lo digas tú. Lo importante es cómo te molesta a ti. Y tú tienes que poder participar en la decisión a la hora de decidir de cómo manejas eso. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Primero, bueno, es que ahora yo me olvido, pero es que la medicina hemos aprendido es tan machista que consideraba que cuando una mujer ya tenía lo fuera, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, esto es una cosa de la que se podría hablar mucho, ¿no? Pero entonces hay una serie de opciones que te permiten conservar el útero y tú puedes decidir utilizar esta fórmula de manera transitoria o definitiva.
Es tu decisión conjuntamente con tu médico. Vale, gracias. Hay una película que tiene... ¿Dónde? Aquí, adelante. Las bolas chinas que tenemos ustedes, ¿no? Las bolas chinas, me gusta que me hagan esta pregunta. Bueno, las bolas chinas sirven para... A ver, las bolas chinas son bolas chinas, ¿eh? O sea, no quiere decir que no hacen milagros, ¿no? Quiere decir, un vibrador es mejor en el sentido de... depende de lo que busquemos, ¿no? Las bolas chinas son dos bolas o una, porque también las hay que llevan solo una, que se coloca dentro de la vagina y que, como tiene una bola dentro de esta, la vibración provoca un efecto propioceptivo. Propioceptivo significa que tú te das cuenta de dónde tienes esto. Piensa que muchas mujeres lo primero que tienen es un gran defecto, una falta de propiocepción. No saben, por cuestiones culturales también, sobre todo las mujeres más mayores, nos han tocado mucho, nos han explorado mucho y a veces tienen dificultades para saber dónde está esta musculatura, para contraerla bien y para relajarla bien. Cuando tienes una bola ahí dentro te das cuenta de que la tienes y si además va a caer porque pesa un poco y tú no quieres que caiga, vas a contraer la musculatura adecuada. Entonces las bolas chinas son efectivas en este sentido, pero lo que realmente marca la diferencia es hacer o no hacer ejercicios de suelo pélvico, sea con bolas o sin bolas. La diferencia está en hacer o no hacer ejercicios. Luego, si los haces y utilizas bolas chinas, vas a conseguir un efecto un poquito antes que si lo haces sin bolas. ¿Y la sequedad? La sequedad. La sequedad, bueno, utilizan lubricantes. La sequedad no viene determinada por el hecho de que utilices bolas chinas, sino en general por la lubricación que cada cual tenga y porque a partir de la menopausia vas a perder parte de esta, o sea, a partir de que se tiene la menstruación, la producción hormonal va a decaer y entonces hay mayor sequedad y al mismo tiempo la vagina es menos elástica. Por eso, si una mujer ha tenido un par de hijos, por ejemplo, normalmente utilizará dos bolas chinas, pero si eres una mujer con 60 y tantos... No, somos buenos, pero no tanto, ¿no? Dentro del tiempo, porque en la separación de hoy se ven muchas más cosas que antes. Nosotros detectamos o sospechamos. Además, tú piensas que ahora tú ponte... O sea, una ecografía en general, pero una ecografía particular es una técnica de imagen. Por tanto, es una imagen que se ve en una pantalla y que una persona que va con una bata blanca, que se llama médico, interpreta. Y según la cara que ponga mientras está haciendo la ecografía, la persona que está allí con vara dice, ostras, este tío está viendo algo aquí que no me gusta, nada, o al revés, ¿verdad? Y según como me diga las cosas, entonces yo sí le voy a dar esta noticia, este diagnóstico, la persona tiene que estar razonablemente seguro de que no le estoy diciendo una cosa que no es, ¿no? Entonces, en general el diagnóstico se hace porque una de las cosas que miramos siempre cuando se hacen ecografías es la vejiga. Tú tienes que ver la vejiga. Y por ejemplo, en una ecografía la vejiga no la veas sencillamente porque la acaba de vaciar. Pero si en dos ecografías no ves la vejiga, empiezas ya, ¿no? Entonces, normalmente esto ocurre un poquito más adelante en el embarazo. A las 8 semanas vemos relativamente poca cosa. Pues no me pidas, porque yo ya no hago diagnóstico por imagen, ya no hago ahora me dedico más a la vagina y ya no hago ecografía, ni hago, ¿no? Pero yo te diría que normalmente el diagnóstico lo empezarás a sospechar a partir de la semana 12-13 y lo confirmarás si persistentemente no ves vejiga y tal, porque no tienes como en Lockdown que puedes hacer un análisis genético para confirmarlo aquí, ¿no? Entonces tú lo puedes sospechar porque además puedes ver que como esta gran membrana cloacal está justo a tocar del ombligo, ¿no? A veces allí también puedes ver, pues igual lo diagnosticas en el segundo trimestre, ¿no? Antes de la semana 20, por supuesto. El hecho de realizar esta estrofia no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna operación superfluina que pueda mejorar hasta donde yo sepa, no. A día de hoy no. Si es difícil extraútero, imagínate intraútero.